Tema 6, parte general. La corona. Evaluación de la jefatura del Estado en la Constitución española y encaje de la corona en la Constitución. Atribuciones según la Constitución. Vale, pues vamos a empezar hablando de esta corona, de su evaluación de la jefatura del Estado en la Constitución española y el encaje de la corona en la Constitución. Entonces, lo primero de todo va a ser la evolución de la jefatura del Estado. Bueno, pues la jefatura del Estado es el órgano constitucional, es el rey, que personifica la unidad del Estado, debiendo ser un órgano neutral y con autoridad moral, como para dirigir y presidir la actividad del Estado. Como en todas las monarquías, esta jefatura la ostenta el rey. Ahora bien, es un poder distinto al que nos encontrábamos en la monarquía absoluta, que fue evolucionando en diferentes etapas históricas, que han consolidado la monarquía constitucional española. Entonces, la monarquía constitucional se implanta en la Constitución de Cádiz de 1812 y en este modelo el rey sigue ostentando la titularidad del poder ejecutivo, nombrando libremente a sus ministros, debiendo ser refrendados por los secretarios, y se establecían aún así límites constitucionales al rey. Esa es la monarquía constitucional. Hay constitución y hay monarca. Luego llegamos a la Primera República, ¿vale? Eso era en 1812, que era una constitución de Cádiz, eminentemente liberal para la época, que no se podía hablar así con mucha facilidad de una monarquía constitucional, pero la época, quiso sacar esa constitución de Cádiz de 1812 e intentarlo. Luego llegó la Primera República. En 1873 surge la Primera República, que tras el golpe de estado del general Pavía, llega a su fin en 1874, antes de llegar a proclamar la nueva Constitución, por lo que realmente no tiene gran efecto sobre la institución del monarca. Luego llega el restablecimiento de la monarquía constitucional, con la monarquía borbónica que restaura Alfonso XII en la nueva Constitución de 1876. Luego la Segunda República es en 1931 que se proclama la Segunda República como un nuevo texto constitucional, aunque sabemos que poco después, en 1936, dará comienzo la Guerra Civil, que acabará en 1939 con el régimen franquista. El régimen franquista se establece en España como un régimen centralista, concentrando los poderes en el general Franco. Careció de constitución, pero sí tuvo un ordenamiento constitucional en las 7 leyes fundamentales, recogiendo la sucesión del cargo en un rey o regente, estableciéndose en 1969 a don Juan Carlos de Borbón y Borbón como su sucesor. Y finalmente llegamos al modelo monárquico actual, que es un sistema monárquico que existe en Europa de forma muy extendida, aunque es un sistema por el que el rey pierde sus funciones ejecutivas, que pasan al gobierno, que no se establece por el monarca, sino por el Parlamento, elegido por sufragio universal. De esta forma, el monarca pasa a quedar para funciones ceremoniales, simbólicas, representativas. Es un símbolo de unidad y permanencia del Estado, requiriendo el refrendo del presidente del gobierno para sus actos, y los poderes pasan a seguir la siguiente estructura. La soberanía reside en el pueblo y la función legislativa en las Cortes. Entonces, ¿cómo encaja la corona en la Constitución española? Bueno, la monarquía parlamentaria se recoge en el título segundo de la Constitución, recordando que su fórmula es que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Se deduce de esto que todos los órganos del Estado, incluido el rey, son constitucionales. Ningún órgano quedará por encima de la Constitución. No existe separación total entre el gobierno y el Parlamento, sino una cooperación. En la práctica, el rey reina pero no gobierna, y tiene el Parlamento la función legislativa y el gobierno la ejecutiva. Recordamos la división de poderes de Montesquieu: judicial para los jueces y tribunales, legislativa para el legislador, que es las Cortes, y ejecutiva para el gobierno. Entonces el rey, que antes ostentaba la ejecutiva, ahora va a ser mero icono o símbolo de la nación. Por tanto, el rey tiene menos potestad que las formas monárquicas previas, exactamente. Bueno, la sucesión a la corona. El procedimiento sucesorio puede ponerse en marcha por 3 vías: fallecimiento del rey, inhabilitación del rey o abdicación del monarca. Por ello, se establece en el artículo 57 de la Constitución su orden sucesorio, de forma
que se sigue la siguiente línea sucesoria. Primero de todo, la corona es hereditaria en los sucesores de Juan Carlos I de Borbón, y la sucesión seguirá el orden regular de progenitura y representación, con preferencia de líneas anteriores frente a posteriores. Dentro de la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón frente a la mujer. Y en el mismo sexo, la persona de más edad a menos. Es decir, lo primero, los mayores. Dentro de la misma línea, el grado más próximo al más remoto. Antes el hermano que el primo. En mismo rango, pues varón frente a mujer, y mismo sexo, persona de más edad. Luego, príncipe heredero tendrá la dignidad del príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. Extinguidas todas las líneas sucesorias, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión al trono contrajera matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, quedará excluida de la sucesión, igual que sus descendientes. Y luego las abdicaciones y renuncias se resolverán por una ley orgánica. Como sabemos, la institución del rey es un órgano constitucional, ya lo hemos dicho, y por tanto debe tener una ley orgánica que regule esta institución. Luego, la regencia. La regencia es la regulación constitucional. Bueno, la regulación constitucional de regencia se establece en el artículo 58 de la Constitución española y establece que la reina consorte no podrá asumir funciones constitucionales, salvo lo que se disponga para la regencia. En el artículo 59 de la Constitución se establece el régimen de regencia, que dice que cuando el rey fuera menor de edad, el padre o la madre del rey, o en su defecto el pariente de menor edad, entrará a ejercer inmediatamente la regencia, y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey. Si el rey se inhabilitare, entrará a ejercer la regencia el príncipe heredero de la corona. Y si fuere mayor de edad, si no, se procederá de manera prevista en el apartado anterior hasta su mayoría de edad. Si no hubiera ninguna persona que pudiera ostentar la regencia, será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. 1, 3 o 5. ¿Por qué? Porque si fueran pares estarían todo el rato discutiendo, pero si son impares siempre va a haber una mayoría que vaya a decidir sobre cómo regir. Luego, para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad, y se ejercerá por mandato constitucional, siempre en nombre del rey. Luego, la tutela del rey. El artículo 60 de la Constitución dice que será tutor del rey menor de edad la persona que en su testamento hubiere nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Si no lo hubiere nombrado, será el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y tutor, salvo en el padre, madre o ascendientes directos del rey. Es decir, si se establecen por las Cortes a los regentes, no podrán ser a la vez tutores. Además, el ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política. Un diputado no puede ser el que tutele, el tutor del rey. El cargo de tutor es, por tanto, independiente de la regencia, sabiendo que la regencia tiene mayor importancia a nivel de funciones institucionales y de tutor, el cargo de tutor tiene la tutela mayor importancia a nivel de educación y formación del próximo rey o reina. Luego, la dotación de la corona en la Casa Real. Bueno, la dotación de la corona se regula en el artículo 65 y dice que el rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y real casa y distribuye libremente esa dotación. Y luego la Casa de Su Majestad el Rey es el organismo que depende directamente del rey y cuya misión es servirle de apoyo administrativo en el desempeño de sus funciones como jefe de Estado. Cabe mencionar que tendrá la calificación jurídica de bienes de patrimonio nacional los de titularidad del Estado afectados al uso o servicio del rey y los miembros de su familia, de la real familia.
para ejercicio de la alta representación que la Constitución y las leyes le atribuyen. Luego el refrendo. El refrendo nos dice que la persona del rey es inviolable, pero que no está sujeta a responsabilidad, tal y como dice el artículo 56 de la Constitución. Pero esto implica la imposibilidad de que el rey sea juzgado en sus actuaciones en el desempeño de su cargo y de ninguna de sus actuaciones privadas, por lo que tampoco se puede obligar a dimitir de su cargo, siendo así el cargo vitalicio. De esta forma, el rey simboliza, modera y arbitra, pero en ningún momento asume decisiones políticas, es decir, que el rey reina, pero no gobierna. Y es aquí cuando entra el refrendo, que es una formalidad que se ha convertido en una pieza clave de la monarquía parlamentaria. Desplaza la responsabilidad del rey a quienes refrendan sus actos. El artículo 56 de la Constitución establece que sus actos siempre serán refrendados y que sin este carecerán de validez. Pueden refrendar sus actos, según lo que dice el artículo 64 de la Constitución, el presidente del Gobierno, los ministros y el presidente del Congreso, en función del acto. Por ejemplo, el presidente del Congreso será para la convocatoria de elecciones. Luego, las atribuciones según la Constitución. Bueno, como ya sabemos, la corona es un órgano constitucional. Sus poderes y atribuciones están delimitados en el título segundo de la Constitución española, sin que pueda hablarse de una reserva de poder, pues los poderes del rey se hallan en una lista cerrada. Es una lista numerus clausus. Luego, de los artículos 56 a 65 encontramos las características de la jefatura del Estado, cuyo titular es el rey, que simboliza la unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales y ejerce las funciones que le atribuyen la Constitución y las leyes. Estas funciones se encuentran en el artículo 62 y el artículo 63 de la Constitución, pudiendo clasificarse respecto a la función legislativa y sus relaciones con el Parlamento, a sus relaciones con el Gobierno, que es la ejecutiva, y la judicial en relación al poder judicial. Y también luego tiene la institucional o representativa, que es como representante del Estado en su relación internacional. Entonces, respecto a la función legislativa, va a sancionar y promulgar leyes con un plazo máximo de sanción de 15 días desde su aprobación. Va a convocar y disolver las Cortes Generales, va a convocar elecciones y referéndum, ahora bien sin tener la iniciativa, ya que confirma la decisión de los órganos constitucionales y ya está. Y luego en sus relaciones con el Poder Ejecutivo, con el Gobierno, bueno, pues propone el candidato a presidente, lo nombra o lo cesa, nombra y separa a los miembros del Gobierno, expide decretos acordados en el Consejo de Ministros, confiere a los empleos civiles y militares y concede distinciones y honores, al final, representación. Luego, la relación con el Poder Judicial, el rey tiene conferida la potestad de ejercer el derecho de gracia, de forma que extingue la responsabilidad de los condenados por una sentencia penal firme, sin poder ser indultados quienes aún no hayan sido condenados o quienes sean reincidentes. Ahora, el indulto puede ser total, parcial o conmutativo, es decir, se pueden quitar todas las penas, algunas, o cambiarlas por otras. El indulto, eso sí, puede ser solicitado por el propio penado o promovido por el propio tribunal. Y las solicitudes se dirigen al Ministerio de Justicia. Aunque el indulto lo concede el rey, tiene que ser a propuesta del Ministerio de Justicia y se acordará por Real Decreto motivado. Finalmente, respecto a las relaciones internacionales, el rey acredita a embajadores y otros representantes diplomáticos y manifiesta el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados. Previa autorización de las Cortes, también declara la guerra y firma la paz con otros países. También se incluyen nombramientos como el Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Fiscal General del Estado, etc.